Y estamos aquí nuevamente con ustedes en ECAS en Casa, en una nueva entrega. Claro, en esta época que realmente en donde se requiere tanto que estemos todos más bien protegidos, es la forma en que estamos tratando de llegar a nuestro público y a mucha gente más que nos sigue a través de todo el mundo de qué está pasando por acá en el estado de Rhode Island a través de las artes y lo que es específicamente el teatro. En el día de hoy vamos a tener a compañía con más personalidades que realmente van a engrandecer nuestro programa en esta noche, como lo es José Luis Teatro ECA. José Luis ha estado trabajando mucho tiempo con nosotros y va a estar brevemente también participando en esta entrevista para nuestro invitado en el día de hoy. Quiero dar las gracias a quienes han estado siguiendo esta programación por tanto tiempo que iniciamos en el mes de mayo a través de Face Live, y lo cual nos hace un poquito más sentirlos a ustedes cercanos y compartir un ratito más, aparte de que ya las obras pues obviamente están detenidas en lo que respecta a la pandemia, pero en el año próximo, aproximadamente por ahí por febrero, regresaremos con un poquito más de actividad, y lo cual va a hacer que nos tengamos un poquito más cerca, que nos veamos, compartir y poder saber cómo van todas las cosas. A quienes nos mandan correos electrónicos siempre diciendo que quieren regresar al teatro, muchas gracias y yo espero que así sea. Bueno, sin más, voy a presentar entonces a nuestro invitado en el día de hoy, que lo conozco ya hace bastante tiempo y que tengo el grato honor de recibirlo aquí en ECAS en Casa. José Cheo Oliveras. Director de Nueva York. Él ha recibido múltiples reconocimientos como son los premios ACE o ACE, OLA y el ATI. Esos premios los recibió como actor y como director. En el 1994, José Cheo Oliveras funda el Teatro Círculo, en donde se presentan los mejores clásicos y contemporáneos del teatro. Durante sus años jóvenes ha sido como director artístico de Teatro Círculo y ha recibido más de 85 reconocimientos a través de la excelencia, que incluye el Obie Award, que es uno de los trabajos clásicos que él presentó. Bajo su liderazgo, Teatro Círculo recientemente completó la suma de $6.5 millones en una campaña capital para renovar los 2 teatros que están ubicados en el corazón de East Village en Nueva York. Bueno, y sin más, para nosotros es un grato honor presentar a José Cheo Oliveras. Buenas noches, Cheo. Buenas noches, Bienvenido. Francis. Qué gusto de verte después de tantos años. Cuando fuimos, recuerdo muchos años, fuimos al Teatro ECAS a dar unos talleres de teatro y a hacer una obra. Son unos gratos recuerdos y siempre yo he estado pensando cómo le va a la gente de ECAS. Nos hemos mantenido en contacto, pero me alegra mucho que ECAS todavía esté trabajando y haciendo lo que tenemos que hacer todos. Sí, Cheo, en realidad es bueno por lo menos vernos en esta forma. Hemos estado conversando un poquito acerca de otras actividades que son colaterales con el teatro, pero esta en particular me agrada que aceptaste la invitación. Bueno, en esta ocasión lo que quiero más bien es hablar del tema que hemos elegido para la noche de hoy, y es precisamente lo que tiene que ver con el trabajo que hacemos en la diáspora, los latinos en el teatro. No sé si estás escuchando el mismo ruido que yo. Bueno, como el teatro genera cierta reflexión en cada persona y queremos saber, ¿verdad? ¿Qué ideas tú tienes? ¿Cómo tú nos puedes ayudar a comprender lo que implica en la sociedad? Ok, voy a esperar que corra un poquito ahí. A ver si.
cómo el teatro genera reflexión en la sociedad e implica la defensa de igualdad y dignidad de cada ser humano. Esa es más o menos la idea que tenemos para el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Y me gustaría saber, desde el punto de vista, tú como director artístico en Nueva York, ¿qué has vivido de primera instancia que tú consideras es algo loable que se puede decir que estamos trabajando en la comunidad latina para dar un realce a todo lo que es el teatro de nosotros los hispanos fuera de nuestro territorio? Y obviamente tú eres puertorriqueño, o sea, tú estás de primera instancia, tú conoces muy bien lo que es Estados Unidos, pero no necesariamente las personas que son nacidos en este territorio conocen bien todo lo que hacemos nosotros, los latinos, a través del teatro. ¿Qué tanta igualdad hay a través de esta labor tan noble como lo es el teatro? Esa pregunta, podemos estar horas y horas hablando sobre eso, ¿no? El tema de la igualdad. Yo pienso que el teatro, por ejemplo, lo que a mí me atrae muchísimo del teatro desde la perspectiva del espectador, ¿no? No necesariamente desde nuestro trabajo tras bastidores, pero cuando un espectador va al teatro y se sienta en esa silla y se apagan las luces, ese espectador, todos los espectadores que están en esa platea, todos son iguales, para empezar, ¿no? Están igualizados a un nivel, ¿no? Y todos están ahí para que le cuenten una historia. Todos están ahí para verse reflejados, para verse provocados o para disfrutar o la razón que sea, ¿no? Entonces hay un nivel en que el público, el teatro iguala, ¿no? Iguala al público de alguna manera. Perdón, eh, que está recibiendo, ¿no? El espectáculo. El, el- 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 el espectador en ese momento de anonimato, cuando está en la oscuridad, ahí nadie es más rico que nadie, todos somos espectadores, todos somos seres humanos, ¿no? Así es que una cuestión de cómo el teatro igualiza esa experiencia colectiva. En términos del trabajo que estamos haciendo en la diáspora, eh, yo quisiera que el trabajo que estamos haciendo en la diáspora realmente fuera más reconocido, ¿no? Que para nosotros poder estar, a, para poder ser igualados a, digamos, el trabajo que producen las compañías norteamericanas. Ahí no hay igualdad, no hay duda de que en ese sentido no hay igualdad, ¿no? Nosotros, aunque los latinos en muy pocos años vamos a ser seguramente la mayoría de las minorías en este país y de que este país va a estar compuesto por minorías, la mayor parte de la población van a ser minorías. El teatro latino, por lo menos en Nueva York, no recibe esa equidad, ¿no? En términos de el respaldo que deberíamos recibir a través del gobierno y de las fundaciones y las corporaciones, etcétera. Así es que hay una desigualdad ahí con la que tenemos que trabajar, ¿no? Así es que yo supongo que es la misma historia con ECAS en Rhode Island y seguramente en otras partes del país, pero esa es la parte de la equidad que no existe y que tenemos que de alguna manera trabajar. Sí, parte de ello yo creo, y mira que la competencia que ustedes tienen, hola José Luis, qué bueno que estás aquí con nosotros ya, bienvenido también. Am, Gracias. Hola, José Luis. Hola José, mucho gusto de tenerte aquí con nosotros en ECAS ¿Cómo en no? El gusto es mío. Falla Técnica al Estamos aprendiendo. bien, Pues. sí, sí, sí. Entonces, te comentaba, lo mismo que tú opinas alrededor del tema con todo lo que es la solicitud de fondos económicos, es lo mismo que ocurre en California, en Texas, aquí nosotros en Nueva Inglaterra también. Y hay gran desigualdad, a pesar de uno siempre tratar de trabajar y demostrar que uno tiene la capacidad para hacer teatro en la misma capacidad que cualquier compañía norteamericana. Sin embargo, en el momento
en donde se llega a decidir, mira todos los premios y los reconocimientos que a ti se te han entregado, trabajas al nivel en donde enseñan niños no solamente latinos, sino norteamericanos de verdad, y entonces cuando vienen ya la parte en donde va el reconocimiento, pues dicen que nosotros no merecemos tanto. He oído de personas que trabajan en instituciones que hacen la recaudación de fondos y en verdad ellos dicen es casi arañando que pueden lograr algo de las grandes compañías como si nosotros no aportáramos nada también en el país. Claro. Pero esa parte en donde hay desigualdad, ¿tú crees que se puede ver también al nivel de nosotros como actores en el trabajo que hacemos? O sea, no solamente en el aspecto donde es el económico. ¿Qué pasa uno como actor de teatro? Claro. Sí, lo que pasa, Francis, es que, como en todo, ¿no? Hay niveles y hay niveles de todo, ¿no? Y en términos del trabajo que nosotros tenemos que hacer, en términos de, digamos, el entrenamiento, de poner todo lo que podamos hacer para presentar el mejor trabajo, siempre es un proceso de aprendizaje, ¿no? Siempre podemos aprender. Y es importante que, como teatreros, que somos educadores, ¿no? Porque hacer teatro es educar, como teatreros estemos todo el tiempo buscando cómo nosotros podemos, ¿no? Eh, eh, lograr el mejor posible entrenamiento, lograr la mayor capacitación posible para que el trabajo nuestro siempre sea el mejor que puede ser. Hay desniveles, sin duda, ¿no? Y tienen que haber desniveles, ¿no? Porque nadie nace sabiendo y los actores nuevos tienen menos entrenamiento que actores experimentados. Así que siempre vamos a tener diferentes niveles de experiencia, diferentes niveles de capacitación, diferentes niveles de talento, pero el teatro es tan subjetivo, ¿cierto? Y las artes en general son tan subjetivas. Lo que tú ves en una pintura no es lo mismo que yo veo. L- La, la- no- lo que, en la parte de la obra de teatro que tú te emocionas no es la misma que yo me emociono. Así que hay tanto espacio y tanta amplitud ahí para que quepamos todos, ¿no? De alguna manera. Así es que, pero en efecto, yo pienso que es nuestra responsabilidad como artistas siempre tratar de lograr el mayor nivel de entrenamiento y el mayor nivel de capacitación para elevar, o sea, igualarnos a un nivel alto, ¿no? Así es como yo veo desde el punto de vista de artista, ¿no? De actor y como director. Nosotros tenemos más o menos como la misma cantidad de años trabajando, ustedes en Teatro Círculo y nosotros aquí en Teatro ECAS. Recuerdo que compartimos cuando estuvieron por aquí Ujú, con la presentación de los Citingos de Juan Bobo y así mismo hemos ido allá ustedes a ver el trabajo en otras ujú. ocasiones. Creo que, si mal no recuerdo, la última vez que estuvieron ustedes por acá fue con un taller que hicimos, ¿verdad? Para actores, precisamente Ujú, es la parte de educación, que es la parte que nosotros también hemos tratado de trabajar en ECAS. Hay muchos jóvenes que vienen aquí, se preparan y trabajan a nivel norteamericano. ECAS es el único teatro que trabaja al nivel de presentar obras en español, prácticamente establecido por más de 20 años. Y la parte de educación nos ha tocado muy fuerte a nosotros, porque es precisamente donde nosotros trabajamos, que vengan los jóvenes, los adultos, pero también los jóvenes que son los que van a mantener vivo el teatro en el futuro. Y siento que es una gran responsabilidad. ¿Ustedes cómo trabajan allá a través de Teatro Círculo este aspecto, Geo? Mira, ¿Ustedes hay- tienen hay- asimismo entrenamientos? sí, claro, increíblemente, en una ciudad como Nueva York, que tú dirás, wow, la meca del teatro, la meca de muchas cosas, ¿no? De la economía, de grandes y buenísimas universidades. En la ciudad de Nueva York no hay un departamento de teatro eh, donde los actores puedan entrenar en español. ¿Y por qué esto es importante? Tú puedes ir a HB Studio, tú puedes ir a NYU, tú puedes ir a Columbia, tú puedes ir a Harvard, cualquier universidad, y recibir un excelente entrenamiento teatral, pero básicamente te entrenas en técnicas de teatro clásico de Shakespeare o en técnicas americanas, ¿no?
Y eso no necesariamente se traduce cuando tenemos nosotros en español que hacer un Lorca, o que hacer un Calderón de la Barca, o que hacer un Chico de Molina. No es necesariamente transferible. Los códigos teatrales del teatro clásico español son específicos del teatro clásico en español, como son los de Shakespeare. Un actor que trabaja en Shakespeare no necesariamente puede hacer un siglo de oro fácilmente español, ¿no? Entonces, ese vacío que hay ahí en el entrenamiento, ¿no?, de los actores le ha tocado a las compañías de teatro. William Colón, por muchos años, con su teatro rodante puertorriqueño, inició esta cuestión de entrenar actores en ciertas disciplinas, ¿no?, teatrales. Y nosotros hace ya más de 20 años tenemos nuestro programa de entrenamiento y traemos directores y teatreros importantes de París, de Brasil, dentro de los Estados Unidos, gente que pueda ofrecer una metodología, que pueda ofrecer un entrenamiento específico en alguna área, y todos los años tenemos estos talleres de entrenamiento. Ahora con la pandemia, ese programa de entrenamiento se ha triplicado. Acabamos de hacer un entrenamiento sobre canto, ¿no?, para actores. En noviembre vamos a tener un entrenamiento sobre cómo trabajar los textos del Siglo de Oro con una entrenadora de actores de la Compañía Nacional de Teatro Clásico en Madrid. Y luego vamos a hacer un taller de dramaturgia en la primavera para producir un cuerpo de teatro que documente un poco la situación del COVID, que documente issues de justicia social, porque nos interesa hacer un festival el siguiente año con este material, ¿no? Un festival de obras sobre el tema de justicia social. Así es que la capacitación ha caído sobre las mismas compañías, sobre nosotros, ¿no? A Nueva York vienen muchos actores entrenados. Esa es la única ventaja. Que, por ejemplo, vienen personas de Colombia que vinieron entrenados de la Universidad de Colombia o en compañías de Colombia, actores profesionales cubanos, de todas partes, ¿no? Pero no siempre es fácil encontrar a esos actores. Y tampoco esos actores están unificados con el mismo entrenamiento. Así es que la tarea de capacitación, Francis, como la están haciendo ustedes en Rhode Island, que ustedes son los únicos que la están haciendo en Rhode Island, que eso es increíble, la estamos haciendo nosotros en Nueva York. Nos toca a nosotros. El Estado, las universidades, hace como, no sé, quizás 10 años, por un semestre, cuando yo trabajaba en la Universidad de Brooklyn College, ellos me ofrecieron un curso de actuación en español que duró solamente un semestre. Ellos no quisieron expandir el programa de Brooklyn College, el departamento de teatro, que es un departamento muy bueno. Crear una plaza para entrenar en español no estaba en la agenda aún de la universidad pública, ¿no? Así es que nos ha tocado a nosotros como compañías hacerlo. Sí, sí, sí. Y sabes que he notado también que asimismo cuando una compañía norteamericana necesita más bien tener el público latino, hace entonces la presentación de una obra que viene a ser la latina, utilizando personajes norteamericanos adaptados a todo el entrenamiento que reciben, que es sobre la base de Shakespeare. Y de igual manera presentan entonces las obras latinas. Es muy curioso verlo, es interesante. Y de vez en cuando ponen un poquito con un latino que dice 2 o 3 parlamentos aquí, allí, y así se va manteniendo como el auge de que están involucrados en la comunidad y que tienen la presentación o la presencia latina dentro de sus obras. Claro, Y en sus hablando de apropiación cultural, ¿no? El inicio de la apropiación cultural. Cómo cuando los latinos se ponen de moda o lo que sea, ¿no? Ok, vamos a hacer una programación más o menos, ¿no? Latina, vamos a hacer una obra latina, pero obviamente con actores norteamericanos y con lectores norteamericanos. No, hay una flagrante apropiación cultural que siempre me cae a mí como una patada en el estómago, ¿no? O sea, ¿por qué hacer eso cuando puedes traer a un director capacitado que puede dirigir ese proyecto, o puedes tener un elenco mixto, ¿no?, donde puedes mezclar actores latinos con actores norteamericanos, ¿no? Pero esa siempre es la lucha de poder
con la que tenemos que estar, que tenemos que pelear siempre, ¿no? Desafortunadamente. Sí, 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 sí. Ahí vino tu gatito, qué lindo. Este Se es ve Miguel. precioso. Este es Miguel. Se ve bellísima ahí. Bien, José Luis nos va a ayudar en un segmento precisamente en lo que tiene que ver con las preguntas, si tenemos preguntas, ya sea del público o cualquier pregunta que José Luis también tenga por ahí para ti, Cheo. Voy a hacerte una última preguntita y es, ¿qué recomendación tú crees que se le puede dar a los jóvenes en la actualidad? Porque con esto de la pandemia, hay prácticamente un desbalance emocional en la sociedad. Ujú. Y yo creo que lo que más debería preocupar es a los padres. ¿Qué pueden hacer en ese tiempo? A mí el teatro es magnífico. Incluso nosotros mantenemos talleres en el propio teatro para niños, talleres infantiles, y los padres llevan a sus niños en fin de semana, 2 veces por semana. Pero los adolescentes, ¿qué tú les recomiendas en este tiempo de pandemia? Si hay entrenamiento, sería bueno que vayan a los lugares. Nosotros tenemos jovencitas puertorriqueñas que estaban en el teatro con nosotros y por la pandemia se han alejado. Tienen bastante temor de ir al teatro y recibir los entrenamientos. ¿Qué tú les recomiendas? Bueno, lo que tendría que pasar es que nosotros, ¿no? Las compañías de teatro, tendríamos que buscar la manera de cómo generar, ¿no? Actividades necesariamente en línea, ¿no? Porque es lo que es el medio, ¿no? No es todavía seguro para nada congregarnos y sobre todo el trabajo del actor, ¿no? Que es un trabajo tan físico, es un trabajo, ¿no? Que tenemos que estar frente a frente de alguna manera. Entonces, está un poco en nosotros, Francis, poder generar algún tipo de programación que ellos puedan, en los que ellos puedan envolverse. Por eso fue que nosotros, por ejemplo, nuestro programa de entrenamiento lo triplicamos. Naturalmente está abierto a todo el mundo, pero nuestro público no es necesariamente no, los jóvenes o estudiantes, jóvenes, etcétera, ¿no? Trabajamos más bien con actores profesionales, pero ese es el reto que tenemos, las compañías de teatro. Tenemos que buscar cómo abrir el espacio, cómo abrir programación que, que pueda envolver a ese grupo tan vulnerable, ¿no? Y naturalmente, ¿quién le dice a un adolescente que tenga paciencia, ¿no? Esa palabra, esa palabra no existe en el léxico. Aún para nosotros es difícil tener paciencia, ¿no? Que esto va a pasar. La, la, estamos pasando por un tiempo bien, bien fuerte, pero los artistas somos más fuertes. Así es que esto va a pasar. Nosotros vamos a pasar esta pandemia y vamos a superar y vamos a aprender muchísimo y vamos a adoptar modelos nuevos que vamos a seguir integrando cuando esto pase. Así es que esto en realidad a largo plazo va a ser algo muy beneficioso. Pero en el inmediato tenemos que movernos como ratoncitos ágilmente, ¿no? A adaptarnos, a crear programación que de alguna manera nos mantenga en contacto con la gente. No hay necesidad del aislamiento. El aislamiento lo podemos evitar. Exacto, exacto. Bueno, vamos a ver entonces, José Luis, tú que has estado por ahí preparándote hace rato, ya, yo espero que estés listo. Si tienes preguntas, las Sí, vas a hacer tú y si no, nos vas a contar qué es lo que pasa con esos problemas técnicos que yo veo ese dedo en la cámara tanto por ahí. hola, Sí, cómo ¿me no, José escuchan? Luis. ¿Cómo están? Queremos darle la bienvenida a nuestro público. Tenemos a Analía Alcolea, que nos visita esta noche. Analía tiene una pregunta para ti, ¿Cómo no? José. ¿Usted piensa que hay un antes y después de la pandemia? Eh, sí, hay un antes y después de la pandemia, pero los artistas vivimos en el presente y el presente es lo que conecta, ¿no? El antes y el después. Y ciertamente podemos tener unos paradigmas, ¿no? La pandemia se hacía de esta manera antes y después de la pandemia después. Nosotros tenemos que verlo como un continuo presente, ¿no? Lo que estamos haciendo, lo que hacíamos antes es diferente en forma de lo que hacemos ahora, pero es esencialmente lo mismo en contenido.
¿no? Y en intención. Sí, podemos decir que hay un antes y un después, pero yo me concentro en el continuo del presente. Muchísimas gracias. ¿Continúas tú por ahí, José Luis? Sí, yo tengo una pregunta para ti, José. Y la pregunta es, como, como director latino, como quizás escritor latino también, um, ¿tú crees que hay temas latinos autóctonos que puedan ser relevantes en la comunidad norteamericana o simplemente temas de latinos que viven en este país? Oh, por supuesto que sí. Um, o sea, si queremos decir que vivimos en una sociedad no multicultural, es la responsabilidad de todos, miembros de la comunidad. Tenemos que aprender unos de cada cual, ¿no? Yo tengo que aprender de la cultura norteamericana, como tengo que aprender de la cultura japonesa, de la comunidad japonesa que vive cerca de nuestro teatro, como tengo que aprender de la comunidad china y de otras comunidades, ¿no? Esa necesidad existe y es más bien una responsabilidad. Eh, por nuestra naturaleza humana. Nosotros somos animales sociales, tenemos que relacionarnos el uno con el otro. Y en ese sentido, José Luis, el ofrecimiento cultural que tienen los latinos es impresionante. De hecho, mira, estaba pensando en el otro día que, porque la comunidad puertorriqueña en Nueva York siempre ha estado, ¿no? En lucha, ¿no? Ujú. De principios del siglo pasado. Y, y en términos del arte, yo decía, pero ¿por qué o sea, nosotros, ¿por qué tenemos que sentir que no tenemos nada que aportar? Cuando Campeche, uno de nuestros pintores del siglo XIX, ¿no? Ya exhibía sus pinturas en el Louvre antes de que los norteamericanos inventaran la crayola. O sea, nuestro acervo cultural es tan fuerte y tan diverso, ¿no? Nosotros tenemos tanto que ofrecer, ¿no? Que sin duda, si los americanos, norteamericanos, los chinos no quieren aprender de nosotros, ese es problema de ellos, ¿no? Pero ciertamente nosotros tenemos muchísimo que ofrecer desde un teatro clásico impresionante hasta un teatro de vanguardia latinoamericano impresionante, teatro contemporáneo, teatro latino escrito en inglés en los Estados Unidos. O sea, hay cantidad de cosas que nosotros, no que podemos ofrecer, que estamos ofreciendo, ¿no? Ujú. Que otros grupos quieran aprender ya es otra pregunta, otra situación, ¿no? Muchas gracias. ¿Quieres saber si tienes otra pregunta por ahí, José Luis, o terminaste con esa? Ahora mismo no hay otra pregunta. Ok, bien. Entonces, yo sí tengo preguntas en este momento para Cheo. Nosotros compartimos en una ocasión, Cheo, y aunque mencioné varias obras que han recibido reconocimientos de parte tuya, porque la labor, o sea, como director artístico es infinita el trabajo que has hecho allá en Nueva York. Y de las obras que yo he visto tuya, una que recibió premio, precisamente, y puedo palpar que el trabajo que hicieron en esa obra es increíble en la de Los Titingos de Juan Bobo. La manera en que ustedes plasman el vivir en una zona campestre, llevarla a un teatro, y uno casi siente el agua del río cuando va mencionando cada una de las cosas. O sea, ese montaje de ese trabajo que ustedes hicieron con esa obra, ¿cuál fue el desarrollo tan fuerte que tuvieron para poder plasmarlo de una manera tal en una sala en Nueva York, en donde yo creo que han vivido en Puerto Rico los actores que ustedes Sí, subieron en sí, ese elenco? Así, han algunos de estado ellos, allá. sí, algunos de ellos, Y sí. una obra escrita por un argentino, ¿verdad que sí? Fue Sí, argentino. sí, sí, Carlos Ferrari. Eh, Mira, nosotros tenemos la suerte, y cuando fundamos la compañía, tenemos la suerte de que había un grupo de egresados de la Universidad de Puerto Rico que teníamos un entrenamiento común. Habíamos trabajado con Dean Sayas, un gran director y educador
del teatro clásico en la Universidad de Puerto Rico. Y el entrenamiento de la Universidad de Puerto Rico es excelente, o sea, es realmente un entrenamiento buenísimo. Y estos egresados de la universidad, de la UPI, estábamos acá en Nueva York. Así que yo tuve la ventaja, ¿no?, de que estaba trabajando con gente con un entrenamiento común. Y eso siempre es importante como director porque no tienes ese desbalance que a veces vemos en las producciones. Y por otro lado, hacer teatro costumbrista de ese tipo, como Los Titingos de Juan Bobo, es casi hacer teatro clásico italiano de la Commedia dell'arte, ¿no? Son unos tipos, pero eso un poco está también en los tipos del teatro del siglo de oro. Así es que el paradigma clásico siempre está ahí, ¿no? El entrenamiento clásico y los modelos clásicos siempre están ahí, ¿no? Y los actores que tienen entrenamiento en eso, es mucho más fácil, ¿no?, lograr una estética específica. Y, por ejemplo, con los Titingos de Juan Bobo, eso no era teatro realista, eso era teatro no, costumbrista, donde habían ciertos tipos, ¿no?, en esos personajes que se trabajan de la misma manera que se trabaja un personaje del siglo de oro, ¿no? Desde el texto hacia adentro, ¿no? Desde afuera hacia adentro. Y, y sí, nos divertimos mucho haciendo esa producción, la repetimos varias veces, varias temporadas a través de los últimos 25 años, y siempre es te voy a contar una anécdota de una vez la hicimos cuando todavía no teníamos teatro, la hicimos en un teatro que rentamos en Lexington, en la 51, en una iglesia, y después de la función, un señor, un abuelito de no sé cuántos años, 70, 80 años. Después de la función estaba este señor esperándonos afuera en el lobby, y cuando yo salgo, él me detiene y me dice: "Muchacho, eh, yo te quiero dar las gracias porque yo los escuchaba a ustedes ahí en el escenario, hablando como jíbaros y cantando como los jíbaros y moviéndose como los jíbaros. Y yo estoy casi ciego, pero yo podía ver todo eso. Y les quiero dar las gracias porque ustedes han hecho por mí lo que yo no he podido hacer, que es regresar a mi patria". Y entonces, Oh, o sea, este señor, este abuelito, ¿no? En esa función, él se fue a Puerto Rico. Él estuvo en Puerto Rico, ¿no? Él revivió parte de lo que... Entonces, ¿cómo medimos eso, Francis y José Luis? ¿No? ¿Cómo medimos ese impacto que tenemos Ujú. nosotros los teatreros? Eso no se puede medir. O sea, eso no le podemos poner una cantidad de dinero. La vivencia que tuvo ese miembro de la audiencia con esta producción que a ti te gustó tanto también, el impacto que tuvo es inmesurable. So, eso es lo que hacemos nosotros los artistas, ¿no? Teatro Círculo es uno de tantos, ¿no? Ustedes con sus obras, muchos de los artistas, ¿no? Lo que buscamos es encontrar ese momento de comunión, ¿no? Con la persona que ve nuestro trabajo, Ujú. y que ese momento sirva para algo, que sea un momento esencial, que sea un momento de humanidad, ¿no? sí, exactamente. Tenemos, Me- perdón, tenemos ¿Tienes otra preguntas, pregunta. José Luis? Ok. Sí, tenemos otra pregunta. Esta es de Min Rod. Dice, hola, ¿cómo han manejado en Nueva York este periodo extendido con toda la actividad paralizada, desde el aspecto de los actores y el proceso creativo? Pues mira, tuvimos que movernos rápidamente porque nosotros, cuando la ciudad cerró 2 días antes de que nosotros teníamos el estreno de una temporada de flamenco espectacular que teníamos. Estaba casi todo vendido, ¿no? O sea, nosotros nos quedamos así tuvimos que devolver todo, estábamos hechos, ¿no? Un desastre, no podíamos creer lo que estaba pasando ante nuestros ojos. Y tuvimos que inmediatamente adaptarnos a la situación, ¿no? Y a veces resulta que las organizaciones y los teatros más pequeños tienen más agilidad, más flexibilidad, ¿no? En cómo hacer cosas y cómo buscar cómo salir del hoyo, ¿no? Y lo que hicimos fue que empezamos a pensar cómo nosotros podemos
mantener un contacto con nuestro público. Tenemos un montón de, todas nuestras obras están grabadas porque siempre las grabamos para archivarlas, ¿no? Entonces empezamos a presentar obras que ya habíamos eh, empezamos a hacer talleres, los talleres que hacíamos en persona, aprender cómo hacer, por ejemplo, talleres de canto. Hicimos un taller de madrigales, de música renacentista, ¿no? Cantada a 4 voces por los participantes. Y cómo coordinación en Zoom, eso no lo sabíamos hacer, ¿no? Hemos tenido que aprender rápidamente cómo utilizar la tecnología, que es el salvavidas que tenemos ahora mismo, para conectarnos con el público, mantenernos en contacto, mantenernos ahí afuera, que la gente diga sí, Teatro Ciclo existe, y para que la gente, más importante, ¿no? Que la gente tenga un foro en donde combatir de lo que hablábamos antes del aislamiento y todo este desbalance, ¿no? Social y psicológico que la pandemia está creando. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo. Este año hemos movido toda nuestra programación en línea y tenemos ahora mismo nuestra temporada clásica en línea con los entremeses de Cervantes. Ya empezamos talleres, la primera sesión de los talleres terminó, empezamos otra en noviembre, tenemos otra en febrero. Vamos a tener nuestro callback, que son obras para teatreros independientes, que nosotros las grabamos en el teatro nuestro y las hacemos un streaming, ¿no? De esas obras. Vamos a hacer nuestra temporada de flamenco, también streaming, y vamos a hacer un programa que hacemos con envejecientes, que se llama Abuelito Dime Tú, que es una residencia que se hace en diferentes centros de envejecientes. Se entrenan a los abuelitos en diferentes destrezas teatrales, ellos escriben sus propios textos y luego se representan en nuestro teatro. Eso naturalmente también hemos tenido que adaptarlo al formato digital. ¿Cómo hacer eso con los abuelitos, no? Que si yo no sabía usar Zoom, imagínate los abuelitos, ¿no? O sea, la dificultad que representa. Pero bueno, no hay que echarse para atrás, no hay que intimidarse, ¿no? Esto está pasando por una razón específica y esto lo vamos a entender 10, 15, 20 años más adelante, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Para qué pasó esto? Y lo importante siempre es, ¿no? Esto no es para cruzarse de brazos, esto es una tarea por hacer, ¿no? Tenemos que aprender a adaptarnos a esto. Sí. Una pregunta tengo para ti, Cheo. Sí. Precisamente por lo que estamos viviendo en la pandemia, de que hemos tenido que adaptarnos, usar mucha tecnología, ¿tú crees que quizás de ahí salga un nuevo mercado educativo? Por ejemplo, ustedes ofrecen talleres en Nueva York, las personas que viven en Nueva York pueden hacerlo, pero ahora con esto del Zoom y la tecnología, quizá pueda seguir ofreciendo esos talleres a personas que no viven en Nueva York. ¿Qué tú piensas? Absolutamente, es lo que le comentaba a Francis antes de la entrevista, que este nuevo modelo que estamos adoptando, ¿no? De alguna manera estamos aprendiendo a utilizarlo. Ese modelo no debemos abandonarlo una vez todo se normalice, ¿no? Porque, por ejemplo, nuestra temporada de callback que hicimos en el verano, más gente la vio que si la hubiéramos hecho en el teatro. Y no solamente eso, sino que abrió la puerta a que otra gente mundialmente, gente de Latinoamérica, gente de España, gente vieran esos espectáculos. Así que evidentemente es una oportunidad, ¿no? Este problema ha creado otras oportunidades. Entonces, cuando esto se normalice, cuando la gente pueda volver al teatro, ¿por qué no también tener programación online y seguir, ¿no? Acercándonos a gente? Y como tú muy bien dices, nuestro taller de madrigales, de música de renacimiento, había gente de Colombia en ese taller, ¿no? Así es que, o sea, ¿por qué no? Esto puede tener muchos beneficios. Así es que hay que aprender muy bien cómo aprender este modelo para poderlo utilizar cuando la cosa se normalice. Sí. Tenemos otro comentario de Analía, que está de acuerdo con lo que acabas de decir, pero también ahorita cuando hablabas de
la anécdota que dijiste del abuelito y de la forma en que él se sintió. Ella dice que eso es tocar el cielo con las manos. Tocar el cielo. Tocar el cielo con las manos, llevarle eso que le llevaron, esa anécdota que dijiste del abuelito que estaba viendo y que se sintió en su tierra. Sí. Sí, no, son cosas conmovedoras, ¿no? Experiencias que yo a veces le digo a los actores en la compañía, ¿no? Nosotros somos gente muy inteligente, nos pudimos haber enriquecido haciendo muchas otras cosas en esta vida, ¿no? Pero nuestra plusvalía no es necesariamente esa. Nuestra plusvalía es esa acumulación de experiencias que hacemos que la gente, ¿no? Ese impacto que tenemos en la gente. Ahí está nuestro karma, ahí está nuestra riqueza, ¿no? Eso, todos los artistas en general, ¿no? Hay que ser un poco generoso para ser artista. Sí. Sobre todo en el teatro. Uh-huh. Sobre todo en el teatro. En el aspecto que tú decías, yo creo que también se hace mucha justicia en ese aspecto, porque precisamente cuando tú mencionabas la obra que vio el Señor, de cómo Él se transportó hasta su tierra, y eso es lo que uno trata de hacer, que en un salón todas las personas que están, sin importar el tamaño que sea, uno los hace viajar en el universo. Las personas llegan al teatro y están convencidos de que van a ver una obra teatral, pero eventualmente el viaje que hacen es rompiendo todas las dimensiones y mentalmente cualquier persona se transforma y se va a cualquier lugar a través de cada uno de los personajes. Y sí, hay momentos que le llegan a uno que son más fuertes que otro, que igual que a otras personas, también por igual. Pero indudablemente hay que tener el talento. Creo que hay que tener un poquito de nobleza para ejercer la carrera del teatro también, como tú lo dices. Yo me he dedicado muchísimo tiempo, muchísimas décadas ya, al trabajo del teatro y quizás pudiera tener otro nivel económico, pero realmente cuando uno se dedica a hacer este tipo de trabajo, no busca riqueza. La riqueza se deja cuando uno siembra esa semillita en un ser humano que esa persona recibió de parte de uno. Ese engrandecimiento en ese instante. Y es así. Yo me siento muy, muy gratificada cada vez que veo a alguien que me dice que dio una obra y que fue a través de ECAS. Y cada persona que ha pasado por ECAS, su vida se ha transformado para mejor, que yo lo he visto. Siempre, cada persona que va al teatro, allá se involucra, encuentra una manera de seguir adelante en un aspecto mucho más positivo. Incluso haciendo que personas que llegaron aquí que no tenían la confianza de ser profesionales, de ejercer nuevamente aquí en Estados Unidos, llegaron al teatro y esto les abrió las puertas para volver a encontrarse con lo que habían sido anteriormente en sus países de orígenes. Y da gran, de verdad, satisfacción poder ver eso. Claro. Tengo otro comentario aquí de Ana Mendiburi. Bienvenida, Ana. Ana nos dice esta noche, es una lástima que todavía no podamos entender la gran importancia de la educación de las bellas artes. Lo más vergonzoso es que el papel de los latinos en el teatro solo se representa de una manera muy sexualizada o violenta. No nos dejan disfrutar de nuestra literatura y poesía, pero los papeles serios parece que buscan actores norteamericanos que pudiesen pasar por latinos. Y gracias a personas como Francis y Cheo, vamos progresando, pero dice que demasiado lento. ¿Qué nos dices al respecto? Sí, hay mucho desierto en eso, ¿no? Hay mucho desierto, pero los cambios no ocurren, los cambios importantes en la historia no ocurren masivamente, ¿no? Ocurren a través de cosas pequeñas. Y esa cosa pequeña se convierte en una avalancha, ¿no? Y ocurre el cambio. Pero no ocurre si no hay participación. Entonces, el trabajo que hace ECAS, por ejemplo, en Rhode Island, no puede progresar si no hay participación del público a quien Francis se dirige, de igual manera nosotros. Y
tenemos, o sea, necesitamos esa complicidad del público. El público tiene que participar, el público general, ¿no? Los latinos en particular. Estamos hablando de nuestra comunidad latina. Si los latinos en particular participan, ¿no? de la cuestión cultural, de la vida cultural que organizaciones en nuestras comunidades están ofreciendo, esa realidad de que habla la participante Ana Mendibur. Ana, Ana. que menciona Ana, eso va a cambiar, esta realidad va a cambiar, ¿no? Claramente va a cambiar por lo que hagamos nosotros, pero también va a cambiar por lo que el público haga, que es principalmente su participación. Ir al teatro, participar, ¿no? Esa participación va a hacer la diferencia. Estoy de acuerdo contigo, aunque el proceso sea lento, lo importante es que grupos de teatros minoritarios se mantengan vigentes, aunque el paso sea lento, que no se dejen vencer. Tenemos también un comentario desde la República Dominicana con Eleazar José Parra Guerra, bienvenido. Él nos dice, el teatro ayuda a vencer la timidez. Sobre todo si eres actor. Sobre todo si eres actor. El entrenamiento de un actor es una cuestión muy, muy profunda en términos psicológicos, ¿no? Y sin duda, cuando un actor se entrena, se enfrenta con sus miedos, se enfrenta con o sea, es una terapia impresionante para el actor que pasa por ese proceso. Y una de las cosas maravillosas que hace es casualmente esa, que perdamos el miedo. Perdemos el miedo porque simplemente ganamos confianza, aprendemos de nosotros, es lo que pasa en el teatro. Aprendemos de nosotros y cuando el conocimiento es el antídoto del miedo. Así es que por eso es que Eleazar dice que perdemos el miedo. En efecto, sin duda. Y no solamente los actores, ¿no? Eventualmente el público también, porque el público está viendo, ¿no? Unas situaciones, está viendo unos personajes en particular que pasan por unos procesos. El público a veces se identifica con eso, a veces no. Pero si hay esa identificación y hay esa transformación en el personaje, el público seguramente también tiene un nivel de transformación. Me encanta eso porque hay instituciones norteamericanas precisamente que yo sé contratan aquí en Rhode Island grupos de teatros para hacer entrenamiento a sus empleados de cómo pueden abordar a cada uno de los clientes. Y lo supe de mera casualidad porque el hijo mío, que ya tiene 27 años, justamente me dijo, mami, no me vas a creer, pero me llevaron a una compañía de teatro. Él trabaja en Boston y la compañía de teatro es de aquí, de Providence. Estábamos juntos en el mismo edificio y le iniciaron entrenamientos de cómo hacer improvisación. Y ahí lo entrenaron a él. Ya él había estado en el teatro conmigo, obviamente. Pero me encantó la idea. Dije, mira qué bien, para más demostrar. La herramienta del teatro es increíble, es sin límite. Es que el teatro cubre absolutamente todas las carreras, todas. Y en realidad, Francis, es porque el teatro es la actividad humana más inherente a todos nosotros. O sea, nosotros estamos todo el tiempo haciendo teatro. La enfermera, cuando se pone su uniforme y llega a su trabajo, ella está asumiendo ese rol de la enfermera, ¿no? Y esa enfermera cuando llega a su casa se quita ese vestuario y es la madre, y es la esposa, y es, no sé, ¿ves? Entonces todo el tiempo ahora mismo nosotros tres en esta entrevista estamos asumiendo un rol en particular. Tú de entrevistadora, yo de entrevistado, José Luis de entrevistador, y es un rol un poquito diferente a cuando estamos con nuestros hijos, o cuando estamos comiendo, o cuando estamos jugando con nuestros gatos, o con nuestros perros, ¿no? Siempre estamos de alguna manera asumiendo un rol teatral, ¿no? Y esa es la actividad humana, el teatro es humano, simplemente humano. Por eso es que lo podemos ver y aplicar a cualquier aspecto de nuestra vida, ¿no? Totalmente. Ya, tú mencionabas que quieren, sí, José Luis, Sí. hago una preguntita y seguido ahí concluyo.
Tú mencionabas que para el año próximo nosotros tenemos un proyecto, pero ¿cómo tú crees que afecta o positiva o negativamente? Nosotros también estamos trabajando un proyecto que tiene que ver con todo lo que ha sido la pandemia en el área de Providence específicamente y una ciudad aledaña también aquí a Providence, en Central Falls y en Pawtucket. Los casos del COVID subieron más drásticamente entre todos los latinos que las demás poblaciones. Entonces, debido a ello, comenzamos una serie de entrevistas y hemos hecho ya bastantes para ver en qué forma estas personas se estaban enfrentando a la situación. Y es para llevarlos a unos monólogos, luego estas entrevistas que hemos hecho. Pero en el futuro, todos esos trabajos que se están haciendo, que yo me imagino que muchos teatros también, aparte de ustedes en Teatro Círculo, deben estar haciendo lo mismo en otras áreas aquí en Estados Unidos. ¿Cómo tú crees que nuestro público va a recibir todo esto? Porque uno hace un trabajo para entregar y uno se imagina que el público lo va a recibir con beneplácito, va a tratar de buscar esta información. Pero a mí como directora me da la curiosidad, me pica la curiosidad. Yo me digo, ¿será que estamos haciendo algo más bien por apoyar lo que es un archivo y documentar, o más bien llevando algo que el público lo va a recibir de verdad, gratamente, aunque sea drástico? Bueno, dos cosas que puedo decir, Francis. Primero, que la cuestión de documentar o la cuestión de reflejar, esa es la función del artista, ¿no? Nosotros tenemos que, de alguna manera, reflejar lo que está pasando en nuestra sociedad. Así que ese rol no nos lo quita nadie, eso lo tenemos que hacer. Sobre lo otro, dejemos al público que haga de público, ¿no? Nosotros no tenemos control sobre el público. Que el público haga de público, ¿no? Y que ellos les guste o no les guste, lo reciban bien o lo reciban mal, pero ese es el rol de ellos. Deja que ellos lo hagan, deja que ellos lo asuman y no nos preocupes. Yo les digo eso siempre a los actores: no te preocupes por el público. No, tú no eres el público, tú eres el que estás en el escenario, ¿no? Así que deja que el público haga de público y nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. José Luis, que ibas con Muy una bien. pregunta. No, volviendo a un poquito atrás a lo que estaban hablando anteriormente, muchos artistas y escuelas de artes están tratando y celebridades de apoyar el arte porque saben cómo el beneficio de tener todas clases de artes en las escuelas. Por ejemplo, no solamente en la timidez el teatro, pero el teatro sirve para psicoterapia cuando tienen que hacer alguna terapia, la pintura para personas que sufren de diferentes trastornos emocionales o mentales. Entonces, esa es la lucha que el artista tiene y ahora mismo muchas personas tratando de volver a traer el arte a las escuelas, de que no se pierda. ¿Qué opinión tú tienes en cuanto a eso? Que eso es absolutamente necesario. ¿Entiendes? La educación de las artes o sea, es increíble. Mira, en la ciudad de Boom, en Alemania, el presupuesto de las artes de la ciudad de Alemania es 7 veces más grande. Estamos hablando de una ciudad, no de un país, de una ciudad. Es 7 veces más grande que el presupuesto que el gobierno de los Estados Unidos gasta en las artes. A nivel del país completo. A nivel nacional. Wow. Entonces, una ciudad europea gasta en esa ciudad para, no sé, quizás, digamos, unos cuantos millones de personas. No me imagino que más de 10 millones. Gasta 7 veces más de lo que gasta los Estados Unidos en las artes para 300 millones de personas, ¿no? Wow. Entonces, es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que las prioridades en este país no están en las artes, no están en la educación, están en otras cosas, ¿no? Miremos el presupuesto nacional, ¿no? ¿Dónde se gasta la mayor parte del dinero nacional? En la milicia, en el ejército, ¿no? Entonces, la educación, las artes, entonces eso es un problema enorme, y eso no permite que lo que tú dijiste en tu pregunta ocurra, ¿no?
de que las artes se conviertan en un instrumento esencial, ¿no? De la educación de nuestros niños, desde la escuela, desde el preschool, ¿no? Ujú. De que lleguen al primer grado. Los niños tienen que Claro. estar aprendiendo música, tendrían que estar expuestos a la música, tendrían que estar expuestos al dibujo, a la pintura, a una educación de las artes, ¿no? Esa exposición es la que crea realmente, la que despierta realmente la sensibilidad que todos tenemos, ¿no? Todos tenemos sensibilidad, pero Ujú, no todos la desarrollamos porque no todos nos desarrollamos en un contexto, ¿no? Cultural donde se nos ofrezca esa posibilidad. ujú. Entonces, es lo que tendría que pasar, que las artes fueran un componente fundamental en la educación en este país. Lamentablemente no lo es. Es así. Lamentablemente. Gracias. Bueno, José Luis, ¿tienes alguna otra pregunta por ahí que nos quede? ¿Comentario? No, Estamos ya ahora en los mismo no. últimos 5 Simplemente minutos. Analía dando las gracias y también Annie Mendiburi dando las gracias por tu opinión. Bueno, gracias a ellos por estar con nosotros. Creo que ibas a decir algo más ya en este cierre. Cheo, yo espero conversar contigo nuevamente fuera de lo que es la cámara, porque también sé que iniciamos un pequeño proyecto en lo que estuvimos en el tiempo de la pandemia. Afortunada soy de conocerlos a ustedes y de haberlos tenido cerca ya también, no solamente por eso, porque Cheo se convierte también en lo que es el mentor de otros teatros y creo que él ha sido más bien un aliado para ECAS, donde nos da a nosotros una guía y nos sirve para seguir adelante en todos los trabajos que tenemos que hacer. Te lo agradezco infinito. Y yo sé que Me hincho de la emoción cuando veo, desde la primera vez que nos conocimos hasta ahora que tienen un espacio y lo que han hecho. A veces hay que ver las cosas a distancia, ¿no? Para uno valorizar y decir, wow. Y que ustedes estén en donde están, con todo que les falta, naturalmente a todos nos falta, ¿no? Pero el avance, Francis, que tú has hecho con tu insistencia a través de 20 años en insistir, 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 con la precariedad de recursos, contra viento y marea, y, o sea, en donde están en este momento, a mí me satisface muchísimo, me da gran satisfacción poder en cualquier manera ayudar. Así es que es mi placer, es mi responsabilidad y mi placer. gracias, gracias. Esperamos de verdad tener nuevamente otra oportunidad junto a ustedes. Yo les mando un abrazo a toda nuestra gente de Teatro Círculo desde aquí, desde Rhode Island. Espero que todos estén bien. Supe por ahí que Karim tuvo que irse a Puerto Rico y todavía seguimos en contacto con ella, pero seguimos de verdad dándoles nuestro gran cariño a Teatro Círculo, que los admiramos muchísimo. Y gracias a ti, Cheo, por haber aceptado estar con nosotros en la noche de hoy. A ustedes por invitarme. Gracias. Bueno, y a toda la gente de ECAS, la semana próxima tendremos por acá a John Ventura y a Luis Astudillo, actor Luis Astudillo y director de teatro John Ventura. Así que les espero nuevamente en esto de ECAS en casa. Hasta la próxima.